Yo creo que la lección más importante de esta vida me la llevé orinándome. Ayer fue mi primera toma de ayahuasca y mm, no sé, ya sé. No, a ver, voy a explicarlo desde el sentir y no desde la mente. Me enseñó a soltar el control, pero no obligándome, sino poniendo un entendimiento dentro de mí, un entendimiento que se sentía hasta visceral. No, no habla. Nada habla allá afuera, porque la realidad que no queremos afrontar es que nada existe allá afuera. Solo geometría. Sin expectativas, tomé ayahuasca. Sin preguntas, sin nada. Simplemente con un ayuno que iba a hacerlo de 7, pero ya no aguanté, me vino mi periodo, ya era mi cuarto día de periodo, ya no podía seguir. Y dije, es ahora o nunca. También en celibato. Y bueno, con esas tres cosas, menstruación, ayuno y celibato. No hice la toma con preguntas en mi cabeza. Y, pero sí debo admitir que entré con una expectativa de llorar todo. Si faltaba algo por llorar, que no había funcionado con alguna otra terapia holística, terminar de llorarlo todo. Y para mi mayor sorpresa, lo único que hice fue reír. Reí toda la tarde. Lo primero que pasó fue que empecé a reír descontroladamente y mi mente ya no quería reír. Mi ego, el yo, Andrea, no quería ya reír porque no entendía de qué, pero reía incontrolablemente. Me enseñó las 1000 formas de la risa, cómo se ríen los niños. Los niños no necesitan una razón, una situación buena, nada. Pueden hacer un sonido con su boca y reír. Así es como ríe la inocencia. Yo dije, mi mente, todavía al principio del trance estaba mi mente con juicio diciendo, entonces es risa lo que me hace falta. Y de repente, cuando menos lo esperaba, cuando pensé que solo iba a reír toda la tarde, desde mi ego, después de enseñarme las 1000 formas de la risa, al imitar sonidos animales como hacen los niños, después de todo eso, yo decía, pero yo quiero llorar. Y me mostró que era mi ego el que quería llorar o victimizarse. Me llevó a una situación de cuando me hacían bullying por ser gorda cuando era adolescente y como yo lloraba. Y me miré con compasión y empecé a llorar. Me dejó llorar un rato, habrán sido segundos, y me sacó de ahí. Me sacó de ahí rápido, volví a reír. Jiji, jaja, jeje, jojo, juju. Cuando pasó todo eso,
había algo que me retenía en la materia, que era que tenía ganas de hacer pipí, pero lo estaba reteniendo y eso no me permitía estar allá. Me anclaba al cuerpo porque volvía, estaba aquí ella. Y me dijo, ¿por qué no te dice nada? Te hace entender visceralmente. Suelta, suelta el control. Y me di cuenta que los humanos somos tan testarudos que hasta y soberbios que hasta en eso no soltamos el control. También tuve un entendimiento de que los mendigos son seres conscientes. La adicción es su maestro. La adicción es el maestro de desapego del ego por completo. Porque el alcohol también tiene su espíritu. El ego quiere estar limpio, el ego quiere estar acicalado, bonito. El ego es el que necesita hasta respirar. Entendí cómo se sienten los mendigos, orinados, y juro que si hubiera tenido comida en el estómago, me hubiera hecho del 2. Me hubiera hecho del 2. Pero ya llevaba varios días de ayuno. Ya había hecho del 2, creo que en el segundo día de ayuno. Así que entendí, sentí cómo se siente un mendigo. Y cuando empezaba a meter juicio de, ay, no, qué asco, y ahora me hacía entender, ¿y? ¿Y? ¿Y qué pasa? Sí, te orinas. Es que no pasa nada, porque no importa, realmente no importa. Así que lo solté y me oriné. Em, ok. Ah, es, ah, fue fuerte, fue una experiencia muy fuerte. No me la esperaba de esa magnitud porque me mostró el origen. Yo no pregunté, yo no pregunté nada, pero al parecer tuve la curiosidad desde niña, desde siempre, así que me lo enseñó. Pero antes de eso, cuando esto es un entendimiento, no me lo decía, como que cuando yo suelte el pipí, significaba, porque los humanos le damos significado a todo, que ya había soltado el control, entonces estaba lista para entrar completamente en el trance. Así que lo solté. Entonces empecé a ver eso que está allá, dibujado en la pizarra. No tenía colores, eran simplemente formas, como si fueran boas, pero sin rostro, entrelazándose lentamente. Y luego empezaron a tener diferentes colores como arcoíris. Pero antes de eso vi unos ojos de una boa y luego vi eso.
Y dije, wow, y me hacía asombrar. ¡Ah! Y entendí cómo nació el origen. Y, y me hizo habitar el origen. Me hizo habitar la nada de la existencia. Más allá no hay nada, solo geometría. Nada existe, nada es real. Quería saber qué es la espiritualidad. Es esto, no existe nada. Que la espiritualidad era solo risas. ¿Quién te hizo creer que la espiritualidad era bonita? Así es, no existe nada. Nos asusta la nada. Por eso inventamos todo. La nada nos incomoda. Por eso empezamos a crear. Habité la nada, donde realmente no hay nada. No hay nada. Ni siquiera el amor. No hay nada. Solo geometría. No hay, no hay nada. No hay. Entré en pánico y empecé a decir muy fuerte, no existe nada. Esa es la respuesta que tanto buscabas. No existe nada. La respuesta es nada. Jaja. Se reía o me hacía reír, no entiendo. Pero se me burló toda la tarde. El secreto es la contradicción, me decía. O me hacía entender porque no me decía. No hay voz. No es una voz, es un entendimiento. Y me hacía respirar por la boca constantemente. Así nació todo, me decía, a través de un aliento, gracias a un suspiro. Me hacía entender, mejor dicho. Amor. Ustedes quieren darle nombre a todo, creer que hay algo más allá, aunque sea una luz que nos va a abrazar o acompañar. No hay luz, no hay oscuridad, solo hay geometría. Entonces lloré, empecé a llorar por el pánico de la nada, nada real. Me metía y me sacaba del sueño. Y yo decía, esto es un sueño. Me metía y me sacaba. Estaba en el otro plano, luego estaba en este plano y tocaba la materia, tocaba mi cama, decía, pero ¿cuál es la realidad? Tocaba mi rostro y me hacía sentir que no era real. Se desvanecía.
y mi conciencia sabía que yo me había hecho pipí, pero parecía que ella jugaba conmigo. El origen me hacía entender el origen, que esta fuerza manda en el otro plano, porque yo me mandaba a este plano de la 3D, me tocaba y estaba seca y yo decía, pero sí, me oriné, y me mandaba al otro plano, y luego me mandaba a la 3D y me tocaba y estaba mojada, y no entendía lo que estaba pasando, ya no sabía si estaba orinado o no, así que decidí soltarlo. Orinado o no, dije, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si nada existe, ya nada importa. Si nada existe, ya nada importa. Me mostraron, no sé cómo explicarlo con palabras. Me, me hicieron entender que esto es un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño. En una de esas abrí los ojos en la 3D, en la materia, y vi líneas, como la pared con líneas. Empecé a ver colores violeta, no sé por qué solo violeta. Cuando entré al trance era como entrar a un túnel. Y luego del trance, pasado el trance, tuve un entendimiento que el origen es como una puchaina, hueco, vacío, un túnel donde nace todo. Pero durante el trance, primero el túnel, luego estas formas que ven en la pizarra, luego tornó a colores estas formas. Habité tanto el vacío que dije, bueno, lo acepto, lo acepto, lo acepto, lo acepto. Acepto que no hay nada afuera. No hay dioses, no hay religión. Ella me hacía decir, el origen me decía decir, acepta. Y yo decía, lo acepto, lo acepto, lo acepto. No hay nada. Ok, ok, ok. Y me consolaba y me tocaba así. Ok, ok, ok. Está bien. No hay nada. La nada incomoda. Por eso inventamos tantas cosas. Y por eso lo creamos todo. Me hizo decir lo siento, lo siento, lo siento por tanta soberbia. Y tanto decir, yo sé. Me hizo decir, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y entendí cuánta libertad hay en un no sé, no sé. ¿Por qué? Razón, significado, ¿para qué? Por eso. Ja, ja, me decía. Ja, ja. Todo es un invento. Nada existe. Y luego me reí porque nada existe. Y si nada existe, nada necesitamos. Pero sí la pasé mal, habitando la nada, hasta que llegó la resignación y la aceptación.
Cuando empecé a decir, okey, 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 ya entendí, ya entendí, ya entendí, me sacó. Abrí los ojos y ya no veía nada, solo la 3D. Cerraba los ojos, quería volver y ya no podía volver al trance. Me di cuenta que realmente estaba orinada en esta realidad. Habían pasado 3 horas. Me aseé, me cambié y empecé a notar cómo loca estás. Esto de acá. Nada es real, nada existe. Y eso a nosotros los humanos nos asusta, por eso lo evitamos. Me oriné como prueba de soltar el control. El ego es el que quiere controlar todo. Solo existe geometría de diferentes formas, moviéndose, como boas, grises y luego de colores. La vida no tiene sentido y por eso creamos todo. Todo para nada. Me lo dijo. Bueno, me lo hizo entender. Tanto para nada. Tanto para nada. Tanto para nada. Vacío. Dioses y religiones son para evitar la realidad de la nada. La realidad es que nada existe y nada es real. Todo es un sueño dentro de otro, en un bucle. Ay. Me hicieron entender en el trance que el origen se cansó del vacío y empezó a crear. Se cansó, entre comillas, estoy poniendo palabras humanas. Por eso era que yo suspiraba. ¡Ah! ¡Qué aburrido! Estoy poniendo palabras humanas a lo que realmente no se puede explicar con palabras. Nos asusta la soledad absoluta, sin otros seres vivos, animales siquiera, sin materia siquiera, y por eso inventamos la espiritualidad. ¿Quieres saber qué es la espiritualidad? Nada. Nada es nada. No existe la luz, no existe la oscuridad, nada es nada. Nos encantaría morir, que al morir hay algo, por eso inventamos todo. Y nos lo creímos a la fuerza por miedo a la nada. Esta fuerza me hacía tocar el rostro y hacerlo sentir falso, como que no existe. No existe realmente. Me hizo vivir la nada. Acepta que no hay nada, me decía la fuerza. Es como dormir y despertar de 1000 sueños. Siéntete morir, me dijo. Y me dejé morir. Y ahí empecé a entender todo. Me hizo experimentar la muerte. ¿No es bonita? Y ahí entendí cuánto pánico le tiene la humanidad y yo también a la muerte. Y que no haya nada. Y esa es la verdad. Quería llorar y no me dejaban. La primera respiración fue por la boca, por el asombro. Me cayó esa información, ni bien acabó el trance, o estaba a punto de acabar, desvanecerse, no lo sé. La primera respiración fue por la boca, por el asombro. ¡Ah! Como el Génesis en la Biblia, solo que sin el Dios inventado cristiano. ¡Ah! Y así empezó todo, toda la creación. Al ver todo, por el asombro al ver todo, por un suspiro, por aburrimiento.
vas a ver la verdad. Ay, los mendigos mataron a su ego, porque el ego es el que quiere estar limpio, encajar, ser fitness y verse bonito, aceptado, limpio. Al inicio, como entraba el aire, sí, eso pasó al inicio, entraba el aire por mis pies, luego por mis dedos y lo sentía entrar. Y entendí de alguna forma que el aire es el maestro de todos los maestros, incluso el maestro del agua, del fuego, el aire. Antes de las risas, bueno, a la par de las risas convulsionadas al principio, empecé a palpitar primero mi chakra raíz, luego el sacro, luego el plexo solar, el corazón, incluso todo mi cuerpo en la cama hizo así. Todo saltó, todo saltó. O sea, yo no, era como, era increíble. Por eso hay que reír, porque nada es real. El ego es el que necesita hasta respirar, no somos ni siquiera nuestra respiración, porque en el más allá no hay respiración siquiera, no hay sentimientos, el que siente es el cuerpo puede sentir. Esta vida es un lujo, porque solo acá existe todo, nos volveríamos locos en la nada, por eso creamos todo. La nada es aburrida. Morimos y soltamos el paladar, el control, el ego, solo al morir. Ajá. Claro, la nada era aburrida. Eso entendí durante el trance. Todos nos volveríamos locos en la nada. Por eso lo creamos todo. Morimos. Me hicieron morir. Me hicieron sentir la muerte. Incluso luego del trance. Me hicieron soltar el paladar. Poner un punto fijo en la vista, pero sin ver, sin observar y sin respirar ni por la boca ni por la nariz. Así es la muerte. No hay un por qué ni un para qué. Ayuda. Eso fue después del trance cuando pedí ayuda para viajar y entender más a la planta, a la ayahuasca. Y me dijeron ayuda. Jaja, me dijeron, ¿por qué necesitarías ayuda si eres todo? No me lo dijeron, me lo hicieron entender. Cuando pregunté lo de ayúdame a viajar, se me rieron. Lo bueno de la nada es que no necesitas nada. Jaja, vaya contradicción. Las plantas saben que hay un más allá y que en el más allá no hay nada. Por eso solo toman agua y ni siquiera la piden o la necesitan, solo cuando llueve. El humano siempre busca por eso, no hay por eso. Volver al amor, jaja, me decían, jaja, no tiene sentido. En el más allá no tiene sentido, no hay nada, solo geometría. La muerte del ego se ve como los mendigos y por eso a nadie le gusta voltearlos a ver. ¿Qué regalo es este cuerpo que nos permite sentir? Porque más allá no hay sentir siquiera. Todo nació de un suspiro. Ja, ja.
Esto está en los textos sagrados, esto está en la Biblia. Pero el ego humano quiso ponerle Dios, una imagen y demás. Tanto para nada. Es chocante, la verdad. Luego descubrí después del trance que me habían desbloqueado el plexo solar a través de la risa. Fue solo un entendimiento. Más allá ni siquiera hay amor, porque eso es un sentimiento y el cuerpo no es y el cuerpo es el que siente. El cuerpo es el único que siente. La mente es la única que quiere observar. Ay, la mente es la única que quiere observar. El ego es el que necesita caminar, respirar todo. Ya no importa nada. Pendientes, jaja, me decían. Apúrrate, jaja. Trabajo, jaja. Ya ves que puedes estar sin hacer nada. No somos nada. Después del trance me dio flojera comer y eso que no había comido en varios días. Ustedes son y eso es todo. Jaja. Digo mucho jaja porque así me lo hacía entender. El ego es el que no se quiere ensuciar. La comida no te saca los mareos, sino tu respiración. También me decía, hay una forma de burlar al estómago y es a través de la respiración. Pero a mí me hacía respirar mucho por la boca. Nunca había respirado tan bien en mi vida. De una sombra nació el universo. Por eso es importante respirar por la boca. Esto lo entendí después del trance. La contradicción es el secreto. El ego quiere creer que el amor existe porque el ego necesita sentirse amado. No existe nada. La nada no se puede interpretar. Interpretarla sería la mente. Sería mente. Y luego entendí que me dijeron déjate morir, porque la muerte es solo la muerte del ego. El ego miente. No existe nada, me decían. Y mi mente decía, ya la ves todo. Pero mi ego era el que decía, ya la ves todo, se aferraba al todo. Pero solo entendía genuinamente, visceralmente, que no existe nada. Y eso era todo. No existe nada. Punto. Me tengo que aprender a reír de mí misma. Eso fue lo que yo ya interpreté luego del trance. Pero bueno, tanta risa no habrá sido en vano. No pasa nada, nada importa. ¿Estás a salvo? ¿De qué? Si no hay peligro. Entonces, yo decía en el trance, entonces necesito buscar gente divertida para reírme más. Y me hacían entender que puedo reírme sola y no necesito de ninguna situación y de que algo salga bien. Solo usar mi boca, mi voz, mi cuerpo.
Pedir, no tengo que pedir nada. ¿Dónde está tu miedo? Está tu tarea. Mi miedo era el vacío, la nada. El descubrir la verdad y que la verdad sea la nada. El juicio crea separación. Más allá de esta materia. Por eso es que en este plano existe la mente. Porque la mente crea juicio y el juicio lo separa todo. Y existe la materia. Pero más allá no hay juicio. No hay ego. Me animo a decir que no hay mente. No lo sentí como si fuera una mente. No sentí ni siquiera que hablara por telepatía. Era un entendimiento visceral. Recuerda que nada es real. Ya nada me preocupa. Cuando yo preguntaba qué significa, me decían ja, 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 ja. Wow. La mente, el ego, es el que busca significado. Nunca me había reído tanto en mi vida. Yo decía, tengo que decirle esto a mis seguidores. Y me decía, enseñar. Me hacía entender que no debo enseñar nada. Y que mi misión es nada. Todo lo creo para sentir la nada. Ja, ja. Esto es una alucinación. Esto. Me dio una crisis existencialista durante el trance, por el pánico de sentir habitar la nada, porque allá no se siente, se habita. Me hizo hacer el ridículo. Se reía de mí, jaja, pero me hacía entender a la vez. Le decía gracias y me decía, no necesitas decir, o sea, me hacía entender que no era necesario ni siquiera la palabra gracias, que simplemente tenía que me daba a entender o me hacía entender que las palabras son absurdas, incluso eso es absurdo. Me hacía tocar la materia y me decía no es real, me hacía entender que no era real. Luego del trance empecé a pensar que esa frase pienso luego existe tiene sentido, pero la gente la entendió mal. Es al revés. Si pienso existo y si no pienso no soy nada. La mayoría la entendió desde el ego, como si fuera, si no soy un ser pensante, no soy nada, nadie. No se trata de ser alguien, se trata de ser nada. No hay juego, solo nada existe. No hay juego, solo nada existe. Y ya. Ah, el abismo es lo único real. La ayahuasca me hizo sentir el abismo. Me hizo morir. Me hizo habitar la nada, el vacío. No era nada ahí. No era, no había imagen con la que identificarse. Pero todo se movía. Pero no tenía cuerpo. No era materia.
Sentí pánico porque soy materialista o lo era, ya no sé. Vi geometría en las nubes cuando salí y ya supuestamente había salido del trance. Vi un bebé, vi geometrías como si fueran varios diamantes. ¿Quién te dijo que la espiritualidad es amor? La espiritualidad no existe. El humano todo lo crea para no afrontarlo nada. Cuando le pregunté en el trance por qué, o sea, porque yo no había preguntado eso, me dijo porque ya estás lista. O sea, no me dijo, me hizo entender visceralmente que ya estaba lista para entenderlo. Pero para ser sincera, no sé si estoy lista. No sé si estoy lista para afrontar la nada. Más allá de la materia y del cuerpo. Quizás me lo mostró más allá del ayuno, celibato y menstruación, me lo mostró porque me lo vengo preguntando desde niña. ¿Qué hay más allá? Pero quiero saber la verdad, decía. Pero pensé que iba a sanar y al final fue duro, fue fuerte, pero entendí de dónde venimos, de dónde viene todo. Quizás me lo mostraron porque vengo trabajando en no juicio a nada. Dicen que la ayahuasca tiene 3 niveles. El primero es la sanación, sanar a papá, mamá, a perdonar a la gente. El segundo es la unidad, cuando te muestras que eres uno con todo. Y el tercero es la expansión. Yo no sabía, esto me lo explicaron después de la ayahuasca. Yo vi la expansión, yo vi el origen. Yo pensé que me iban a mostrar todavía cosas por sanar, mamá, papá. Pero no lloré, no los vi en el trance, no vi a nadie. Solo habité el vacío, la geometría. Escucha todo porque allá no se escucha nada. Disfruta todo porque allá no hay sentires. Siente todo. Quizás necesitaba evitar la nada para valorar el todo. Agradecer el todo. Aquí al menos es entretenido. Nada tiene sentido y qué más da. El amor solo existe aquí en la 3D. Así que ama. Ama ahora. Ahora veo que puedes estar. Ahora ves que puedes estar sin hacer nada. Comes para evitar sentir la nada de la soledad. Lo siento por ser tan soberbia, tan saberlo todo. ¿Cuáles guías? ¿Cuáles jerarquías? No existe nada. Inventamos la música para no conectar con la nada. Están buscando poder en vez de nada. ¿Qué libertad da decir no sé?
Cuando salí del trance dije, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Las puchainas representan la nada, ese túnel vacío de la que nace todo. Así mismo es el origen. La respuesta es nada. Por eso, por eso. Ja, 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 ja. Todo me lo cuestiona. O recuerda, se burló de la incongruencia de uno de mis videos cuando digo nada es real. Pero una cosa es decirlo de la boca para afuera y otra cosa es habitarlo. Es muy diferente. La luz es una programación al igual que la oscuridad. No vi luces en el trance, solo geometría moviéndose. En la serpiente está el saber, por eso la demonizaron. El espíritu es el aliento es la vida. Pero a veces el ego nos salva, entre comillas, porque no hay nada de que salvarse. Respirando porque el ego es el que lo necesita. Todo se creó en base al soplo de la nada, y ese aliento es el espíritu. La respiración bucal es la que te genera mayores estados alterados de conciencia. Miedo a que si no hay nada, a la nada, es absurdo. Es absurdo que no haya nada, pero es así. Wow, me asombraba al ver la nada. La nada es como tu estómago vacío, me decía. ¿Qué te preocupa si estás seca? Me hacían tocarme y estaba seca. Luego me hacían tocarme y estaba mojada de pipí. Me hacían tocar todo y luego se desvanecía. Como cuando te duermes, me hacían entender. Nada, como cuando te duermes. Esto es un sueño. Te duermes y te despiertas. Te duermes y te despiertas. Te duermes y te despiertas. Reseteo. Me nació agradecer por primera vez desde el ser, genuinamente, por el entendimiento. Las plantas no necesitan de nada, porque entendieron todo. Suspiro de aburrimiento por la nada. Lloré por ese pánico de sentir la nada, pero me hicieron aceptarlo, supongo. Lo acepto. Ok, ok, ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Y dejé de ver cuando ya entendí y cuando agradecí el entendimiento. No hay sonidos en el más allá siquiera. Me llevaron al ADN de la existencia, que cuando muere la carne volvemos a ser. Yo pensé que iba a llorar. Pensé. Yo pensé que iba a seguir sanando, pero no pasó nada de eso. No vi familiares, no vi luz, no vi oscuridad, solo la nada, moviéndose. Estar sin hacer nada es una práctica para la muerte.
Ay, no somos un fractal de Dios, somos Dios enteramente, porque somos el ADN y el ADN es el origen. Lo primero que existió fue las plantas y las flores. Por eso son las más sabias y por eso esta es la verdad del origen. Ay, esa es la filosofía de las plantas de nosotros, tanto para nada. Sé como las plantas, ahí está la real paz, cuando no necesitas nada. Los mendigos soltaron el control de todo, soltaron el ego. Si no te importa ya nada, es que no tienes ego. A ellos no les importa ni siquiera ensuciarse. No quieren ni estar limpios porque ese es el ego. Las adicciones son maestras del soltar. Ahora respeto mucho a los mendigos porque sé lo rico que se siente orinarse y ese soltar el control absoluto de todo. Antes no los respetaba, los juzgaba. Los mendigos como maestros de conciencia. La nada. Jaja. Jaja. El origen, nosotros. Se cansó, entre comillas, del vacío y empezó a crear para distraerse. Jaja. La nada. Se sintió visceralmente como un entendimiento. Habían cosas que no me dejaban expresarlas por la voz porque mi ego era el que quería recordar nuevamente desde el control. Y cuando les decía a través de mi conciencia, por favor, es para no olvidarme, me dejaban expulsarlo lento o incompleto. Esta es una ilusión. Ja, ja. Vuelve a ser como una niña. A los niños no les importa nada. Estaba empapada de pipí. Me hacían entender así. Es como se siente un mendigo. Y luego me decían, esto no es real. Ya me sentía seca, pero irreal. Las plantas son las más sabias, porque fueron las primeras en existir, luego los animales. Por eso los animales comen instintivamente y las plantas no. Me hizo soltar hasta la mandíbula, la planta, como los cadáveres. Ser la nada, ser la muerte. Mi ego sabía que nada era real, pero otra cosa es habitarlo. Tenía que evitar la nada para poder sentir todo. Pese a tanto trabajo interno, seguía desconectada de sentir hasta el tacto de otro humano. Comí con desesperación el pan al terminar el trance, no por necesitar comer, sino para sentir la materia. Hay queso en la heladera, pero no le eché nada al pan, porque el sabor era suficiente. Y yo me crié en una familia donde jamás se come pan sin nada. Fue mi primera muerte del ego, pero real. Cuando estaba en el pasto y arrancaba el pasto y luego decía, ¿qué hice? Pobre pasto. Lo hacía inconscientemente por la necesidad de siempre hacer algo todo el tiempo.
Me eché de panza por hambre en el trance y me hicieron volver a cuando era niña, una niña gorda que quería adelgazar. Y me echaba de panza para no sentir el hambre, siempre evadiendo el sentir. No tiene sentido las redes sociales, no tiene sentido trabajar, nada tiene sentido y por eso creamos el sentido. Ah, qué regalo es este cuerpo que nos permite sentir. Nos gusta creer que aunque sea hay una luz esperando al morir, pero cuando trascendemos realmente volvemos al ADN, a la nada, cuando ya no necesitamos experimentar la carne. Cuando te desparramas, cortas respiración, sueltas paladar, sueltas el control, sueltas el observar. Eso es la nada. Cuando ni siquiera sientes. Por eso el ego nos rescata a través de la respiración. Porque el ego la aterra a la nada, la aterra a ser nada. Es desesperanzador tener la certeza que no hay nada allá afuera más que geometría. Pero la esperanza y desesperanza del humano es del humano. Allá afuera es lo normal, lo natural. No hay nada. La desesperanza y la esperanza es del humano. Allá afuera no hay nada y es lo normal, lo natural. Estaba en mi cuarto día de periodo y me desangré como nunca. Me suele pasar que ya no desangro el cuarto día. Pero también pues estaba sin comer. El Uroboros, el tiempo no existe, no es lineal, no es vertical, es un bucle en todo caso. Hace 2 semanas estaba hablando de Nietzsche y él hablaba del bucle constante, pero yo no sabía que él hablaba de esto. Pensé que solo hablaba de existencialismo. Y hoy investigando, confirmé lo del bucle. Él hablaba del bucle. Hace sentido con lo que vi. Por fin pude entender que este es el cielo y el infierno está dentro de nosotros mientras vivamos en esta 3D. El Ouroboros es todo repitiéndose. Por eso es que en el trance vemos estas formas que ya existen en la naturaleza, boas, infinitos como caracoles, la geometría de la puchaina, en las flores, la flor de la vida, jaja, las líneas de nuestros dedos, esa geometría es lo único que hay en el más allá, la de las lechugas, la de las cebollas, acá se muestra también el origen. Ja, ja. Esa geometría es lo único que hay en el más allá. Y toca aceptarlo, aceptarlo, porque es lo único que hay. Es la esencia del ser, del todo. Hoy es un día después y no me dejaban hablar al principio. Ahora sí ya puedo, pero me costó volver a aprender a hablar, volver a cantar. Mi mente quería cantar y al principio pensé que no podía seguir la letra porque estaba en inglés. Luego intenté en español y tampoco me dejaban, pero entiendo que es porque tengo que acallar más y sentir más.
me siguen enseñando a soltar el control.